Hola hermanos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas están viendo este en vivo. Reciban de parte de mía pues un saludo fraterno en la paz de Cristo, de todo corazón pues este día sábado. Espero que les esté pasando bien y que este día sea de mucha bendición para todos ustedes, especialmente hoy día sábado, día dedicado a nuestra Santísima Virgen María. Y al igual, pues todos los días, ¿verdad? Son dedicados a nuestro Señor Jesucristo, pues, pero la Santa Madre Iglesia hoy especialmente el día sábado lo ha dedicado a lo que es a la veneración de nuestra Santa Madre. ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. Espero que se esté escuchando bien, pues si alguien me puede comentar ahí en el comentario, pues se le agradecería mucho. Este, si ustedes ven el título ahí el sticker que he pegado en la imagen, dicen que los niños no se bautizan. Esta frase, tal como está ahí, es gritada, es exaltada, es proclamada por los hermanos evangélicos, pero no tiene fundamento bíblico, porque primero, si nos vamos a la Biblia no prohíbe el bautismo de niños, pero alguien me dirá, pero tampoco lo menciona, no dice ahí específicamente que en una carta, en un evangelio habla de que algún apóstol bautizó a un bebé. Si somos realmente honestos, no está ni una ni la otra. No está la prohibición, pero tampoco está que se haga, o sea, literalmente. Pero la Iglesia Católica como tal no se lo saca de la manga, ni mucho menos lo inventa como los hermanos evangélicos así lo dicen. Para poner en contexto lo que yo quiero hablarles es lo siguiente. Gracias, hermanas. Refracción es la bendición. Gracias por confirmar que se escucha bien el live. Bendiciones. Sinceramente, así como los hermanos evangélicos creen que la Biblia es palabra de Dios, los 27 libros más los 46 libros, en algunas confesiones protestantes los aceptan, en la mayoría de evangélicos solamente aceptan 39 libros, pero si ellos creen que esos libros son palabra de Dios, eso fue hecho por la Iglesia Católica, porque fue gracias a la tradición que recibió por los primeros siglos. Quienes confirmaron que esas cartas y esos evangelios eran palabra de Dios fue la misma Iglesia Católica. Entonces, si aceptan esa verdad infalible de la Iglesia, entonces, ¿por qué no aceptan también que la Iglesia también recibe de la tradición el bautismo de los niños? ¿Verdad que es algo incoherente? O sea, acepto esto y rechazo esto a mi conveniencia. Pero saben algo bien importante, que el bautismo de niños ha sido una práctica inmemoriable desde los primeros siglos. En Hechos 2:39 nos dice San Pedro cuando estaba hablando en la predicación, dice que el bautismo es una promesa, tanto para los que le estaban escuchando en ese momento y también para sus hijos. Platicando una vez con respecto a este tema en una publicación que yo hice en uno de mis grupos, alguien me dijo, pues sí, pero ahí cuando habla de hijos no se está refiriendo a hijos pequeños, no se está refiriendo a los hijos cuando ya sean grandes. Pueda que tenga razón o pueda que no. Ahí literalmente dice promesa para ustedes y para sus hijos. Y también en otra parte de la Biblia dice que cuando el carcelero dice que cuando él aceptó a Cristo, inmediatamente creyeron todos en su casa y fueron bautizados. Cuando dice la palabra todos, ahí dice toda la familia. Ahí no está diciendo, tampoco está haciendo, como les dijera, la Biblia no dice, solo se bautizaron los adultos. Ahí no lo dice, dice toda la familia. Al igual en la Gran Comisión de San Mateo 28, del 19 en adelante, dice que Jesús manda a sus discípulos a bautizar a todas las naciones,
a todas las criaturas, no dice solamente a los adultos. Pero como los hermanos evangélicos son fundamentalistas, dice que hay un, un proceso, creer y después bautizarse. Pero si nos vamos al contexto bíblico, cuando San Mateo escribía esas palabras, ese versículo poderoso, se estaba refiriendo porque la transmisión del Evangelio estaba comenzando nomás en los primeros siglos, en los primeros días, en los primeros años. Entonces, era obvio que tenía que predicarles el Evangelio solamente a las personas adultas. Pero la tradición apostólica desde el siglo II nos dice de que ya habían bautismos de bebés. Entonces dicen ellos, ¿cómo es posible si eso no está en la Biblia? Pero como les digo yo, si los hermanos evangélicos profundizaran un poquito, si, si ellos hicieran trabajar ese racionamiento un poquito más, se dirán cuenta que el canon bíblico es más nuevo, es más novedoso, digámoslo así entre comillas, más moderno, más actual, porque si en el siglo II ya habían escritos de padres de la iglesia, que hay escritos textuales, o sea, que los pueden encontrar en cualquier libro de los padres de la iglesia, que ya se habían bautizado niños. Y el canon bíblico aparece 2 siglos después, estamos hablando del siglo IV. Entonces el bautismo de niño todavía es mucho más antiguo que el canon bíblico. Pero dicen los hermanos protestantes, los hermanos evangélicos fundamentalistas. Pero si no está en la Biblia no lo creo. Ahora, si nos ponemos a preguntar, si los hermanos evangélicos, ellos nacen de la Reforma Protestante. Cuando Lutero pues decide separarse de la iglesia y razonar por su mismo criterio y tratar de enseñar, de implantar sus propias doctrinas. Pero ellos cuando se llega el aniversario de la Reforma gritan y hacen fiesta y dicen gracias Lutero porque nos sacaste y nos liberaste de esa mentira. La iglesia, nos sacaste de la iglesia apóstata, la iglesia pagana, la iglesia hereje, que era la iglesia católica como ellos lo llaman. Pero si ellos investigaran que Lutero en su denominación luterana bautizan niños. Cuando Enrique VIII también decide separarse de la iglesia católica también los anglicanos bautizan niños. Los calvinistas, algunas ramas de ellos también bautizan niños. Los metodistas también bautizan niños. Los presbiterianos. Fue hasta que nacen los anabautistas, que también es una rama del protestantismo, que cuando ellos deciden, yo no creo en el bautismo de infantes. Incluso hay en la historia, si ustedes se averiguan, van a ver de que Lutero persigue a estos anabautistas y los tacha de herejes, porque no estaban siguiendo la tradición apostólica. Porque para Lutero, él respeta, venera el bautismo de niños y todavía lo sigue implementando. Esto no lo hemos sacado nosotros de la manga como católicos. Obviamente, si nos vamos a las iglesias históricas, la más antigua es la iglesia católica porque viene de la iglesia de Cristo. Y yo ya les comenté pues de que en un momento yo dudé de mi fe cristiana, de la que tengo ahorita, de la que mis padres me heredaron, que es la iglesia católica. O sea, cuando me bautizaron, yo no tenía razón. Yo no pensaba por mí mismo. Yo no podía decidir por mí mismo. No podía hablar, no tenía conciencia. Pero mis padres, la fe que ellos tienen, me la quisieron heredar por medio del bautismo. Obedecieron lo que la iglesia manda, que es transmitir la fe a los infantes.
Ahora no me vengan a decir los hermanos evangélicos que ellos no obligan a sus hijos a creer. Yo he visto en iglesias evangélicas que los llevan, hacen las escuelas dominicales y ahí los tienen encerraditos. Les están inculcando la fe desde 2, 3 años, 4, 5 o 6 años. No me vengan a decir a mí que no les quieren heredar la fe que ellos tienen a sus hijos. Incluso hoy en las redes sociales, en Facebook, TikTok, YouTube, vemos niños menores de 10 años predicando la palabra de Dios, que es la Biblia. A su manera la predican. Y eso no es actuar de la misma manera que supuestamente la Iglesia Católica actúa. Les están imponiendo la fe. O sea, seamos coherentes, hermanos evangélicos. No podemos andar, bueno, es mucho pedir, ¿verdad, hermanos católicos? Es mucho pedir si el mundo del protestantismo es una división completa, es un mar de división que en las creencias fundamentalistas no se ponen de acuerdo. En lo único que sí se ponen de acuerdo es en atacar a la Iglesia Católica. Es lo único. Es lo único. De ahí en lo demás, todo es división. Allá en sus grupitos internos, en su grupito de WhatsApp, ahí me imagino yo, creo yo, porque una vez me invitaron, ahí se dan con todo. Que por qué tu iglesia tiene imágenes, que por qué en tu iglesia bautiza niños, si eso es antibíblico, ¿cómo es posible? Si el bautismo no salva, el bautismo sí salva, hasta ni en eso se ponen de acuerdo. Cuando la misma Biblia dice que el bautismo es para salvación. Pero la Iglesia Católica, como madre, consejera, educadora, nos enseña que como padres de familia tenemos el deber de bautizar a nuestros niños. Primero por el pecado original. Es una herencia. Es un pecado que los niños no es que lo cometan, sino que ya viene etiquetado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y pecado es pecado, hermano, ¿sí o no? Entonces, muchas creencias, denominaciones evangélicas, perdón, sí creen en el pecado original. Pero cuando se les dice, ¿y por qué no le quita por medio del bautismo que salva y que quita el pecado, por qué no lo bautizan? No, simple y sencillamente porque hasta que ellos decidan. Vayamos y profundicemos más en esta frase que dicen ellos. Ellos no pueden decidir por ellos mismos. Le voy a poner mi ejemplo. Mis papás no me preguntaron a mí, hijo, ¿te querés bautizar en la iglesia católica? No me lo preguntaron. Pero tampoco no me preguntaron, hijo, ¿qué querés de comer ahora? Hijo, ¿qué querés que te compremos de vestido para que vos te pongas para que te sientas cómodo? Hijo, ¿querés ir a dormirte ahorita? ¿Querés descansar? O cuando yo lloraba sin sentido, cuando ustedes ven a los bebés que lloran y lloran, le preguntan a uno, hijo, ¿qué te duele? ¿Verdad que no? Los papás actúan por amor por amor a sus hijos. Y un acto de amor es eso. ¿Por qué me dieron de alimentar a mí? Y sin preguntarme. Porque ellos sabían que lo que me estaban dando me iba a caer bien, me iba a alimentar mi cuerpo, me iba a evitar que yo me enferme y que obtenga yo las vitaminas necesarias por medio de ese alimento, las proteínas y todo. ¿Por qué me vestían como me vestían? Sabían de que cuando había calor me tenían que vestir de una forma y yo no les andaba diciendo, mire, pónganme eso porque eh, estoy entrando en calor y necesito que me cambien de ropa. No, ellos actúan por instinto, por amor a sus hijos. Lo mismo pasa en la fe. El amor de padre es tan grande, bueno, para los que tenemos la dicha de ser papá, el amor de padre es tan grande de que uno desea que sus hijos estén escritos en el libro de la vida. Y hoy ya grande, hoy que voy conociendo la Iglesia Católica, hoy que voy comprendiendo muchas cosas que en aquel entonces yo no entendía, gracias a mis padres, tengo la herencia de la fe, porque me amaron. Y yo también, hoy que soy papá, también ya bauticé a mis dos hijos. Ya están bautizados, ya son parte del pueblo de Dios, ya pertenecen a la Iglesia de Cristo. No, ningún padre de familia debería de negarles ese derecho. Lastimosamente nuestros hermanos evangélicos
Les están prohibiendo ese fundamento principal que nos diferencia de todas las otras religiones. Nosotros somos cristianos porque somos bautizados, porque hemos muerto en Cristo, porque hemos nacido de nuevo. Lastimosamente, como les digo, son temas que a ellos no les entra, porque la sola escritura les deja en el limbo a ellos. Les deja de creer en las promesas de Cristo, en las promesas de Dios para nuestros hijos. Quieras o no, el bautismo es la puerta que abre a los otros sacramentos. Pero este es para los católicos, ¿verdad? Y algunas denominaciones protestantes, las originales, digámoslo así, las que nacieron de la Reforma. Porque para ellos la sola gracia y solo Cristo, solamente dicen que con solo creer en Cristo ya es suficiente. Pero hay algunas que no enseñan el bautismo. Dicen que si quieren bautizar igual que Cristo, a los 33 años. Pero a los 33 años Jesús no solo se bautizó, sino que también abandonó a su familia y se fue a predicar al desierto. Perdón, se fue a sufrir las tentaciones en el desierto para después salir fortalecido, evangelizar durante 3 años y después morir en la cruz por mandato divino de Dios. Pero eso los evangélicos ya no lo hacen. Solo dicen, yo me voy a bautizar hasta los 33 años porque Cristo así lo hizo. Pero lo demás no lo hacen. Entonces, ¿dónde queda aquello de decir, nosotros hacemos literalmente lo que la Biblia dice? Es muy importante, hermanos. Yo lo quiero explicar así, la forma más simple, la forma más sencilla, para que entendamos. Para un católico no se le es difícil, pero también hay católicos que muchas veces no tienen cómo defender la doctrina de nuestra iglesia. Pero hay hermanos evangélicos que, por más que pueda sacar yo textos bíblicos, y si les pongo aquí, porque yo tengo material aquí, material sacado de internet, porque es mi herramienta fundamental para predicar, pared de la iglesia, Tertuliano, San Irineo, San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V y infinidad testimonios de bautismo de niños. Fíjense que cuando yo decidí entrar de lleno a la iglesia católica, me interesó bastante yo estar seguro que si estoy seguro que sí es la iglesia verdadera, la iglesia que viene de Cristo. Porque a mí nos sobraron ofertas de que nos invitaban a cultos evangélicos. No, aquí donde yo vivo cerca, abundan las iglesias proféticas, que prácticamente son las que más están eh, regando a nivel nacional, porque no se sujetan a nadie. ¿Y por qué, hermano Walter? ¿Por qué dice que no se sujetan a nadie? Primero, no tienen un consejo que las dirija. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo de alguien por aquí. Hace poco metieron preso a alguien. Y un familiar, que es de como les dijera, los más fanáticos, digámoslo así, los más fanáticos, dijo, si sale libre mi pariente, le prometo a Dios que en mi iglesia, que en mi casa haré una iglesia. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Esta iglesia, entre comillas, ya está predicando, pero no está sujeto a ningún pastor evangélico. No tienen ningún consejo de ancianos que venga y les diga, mire, tienen que hacer esto, hágalo así, así y así. Por eso es que las iglesias proféticas están creciendo, porque simplemente se están diseminando a nivel nacional, porque no tienen nada ni nadie que los dirija.
Simplemente agarran la Biblia, se leen 3 versículos, empiezan a gritar por la bocina, pero como les dijera, lo más risible es que sin iglesia católica no pueden predicar, porque ahí va, que gracias a Dios aquí todos los vecinos, la mayoría somos católicos. Ahí va, nosotros no adoramos ídolos, que nosotros no tenemos a Cristo crucificado en un crucifijo, nosotros ya tenemos un Cristo viviente. O sea, así bien fácil hacerse pastor, porque no tienen nada, o sea, no tienen teología básica, simplemente leen la Biblia por encima. ¿Es malo? No es malo. ¿Están predicando a Cristo? Sí lo están predicando. Pero cuando ellos ya empiezan a criticar, a condenar a los que no creen como ellos, ya están pecando. Porque primero están mintiendo. La Iglesia Católica no tiene ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Walter? Repitan el credo. Muy sencillo. Creo en un solo Dios. ¿O acaso el credo dice creemos en varios dioses? No lo dice. Desde ahí ya están mintiendo. Que tenemos un Cristo en el pecho lo andamos cargando. Mire, San Pablo, en una de sus cartas dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Yo cuando ando crucifijo aquí, no es que ande diciendo, miren, aquí está Cristo todavía, no. Lo que me recuerda a mí de que mi salvación costó precio de sangre, de dolor. Me debe de recordar a mí que cuánto sufrió Cristo para yo estar en este momento en gracia. Para eso, porque no saben el significado. Solamente gritan y gritan y gritan y sin saber lo que están diciendo. Simplemente en ellos hay un anticatolicismo sin sentido. Debemos de bautizar a nuestros hijos para que ellos pertenezcan a la iglesia de Dios. No debemos esperar a que ellos tengan conciencia de pecado y que ellos decidan. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Se tiene que bautizar solamente el que ya está consciente de que ya está pecando. No. Nosotros como padres, si amamos de verdad a nuestros hijos, debemos de tener esa fe suficiente para creer que por medio del bautismo ya nuestros hijos ya están inscritos en el libro de la vida. No basta con solo levantar la mano y decir yo acepto a Cristo como Salvador personal. No basta. ¿Saben por qué? Porque en la carta de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan el nombre poderoso de Dios, pero aún así no creen, ni tampoco se van a salvar. Pero hermano Walter, ya por medio del bautismo ustedes ya están salvos. No, hermano, simplemente nos quita el pecado original y estar en gracia de Dios, porque Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del Espíritu. Para eso es el trabajo de los padres. Seguir regando esa plantita, esos bebés, y los regando y los regando. Por eso viene la ayuda de los padrinos. Para que los padrinos y los papás vayan viendo crecer ese niño, ese bebé, que vaya siendo un buen cristiano. Debemos de tomar en serio ese papel. Como padrinos, como padres de familia. No dejar que los vientos hagan cambiar a nuestros hijos su pensamiento. Es bien difícil ver que los hijos se vayan en otra religión. Sí, es bien difícil. Pero no nos tiene que quedar en aquello nosotros de decir, bueno, no les enseñé. Claro que debemos de enseñarles. Para eso está la comunión. Por eso el catecismo nos dice que el bautismo nos abre la puerta de los otros sacramentos.
Después del bautismo viene la primera comunión, la confesión, la confirma, el matrimonio, y así los hijos deciden consagrarse a la vida sacerdotal o ser monja, ya es decisión de ellos. Pero los sacramentos nos ayudan a irnos perfeccionando en gracia de Dios poco a poco. Porque nosotros como católicos no pecamos de soberbios. No andamos diciendo yo ya soy salvo y siempre salvo y peque siga pecando, siempre voy a ser salvo. No. La vida, todos los días que Dios nos presta una vida, nosotros vamos y nos vamos ganando la salvación. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Por eso todos los días tenemos que estar en gracia de Dios. Por eso todos los días Dios nos ofrece la Santa Misa y sus sacramentos para irnos limpiando toda inmundicia que podamos tener en nuestro corazón. Todos los días también, todos los días son nuevas las misericordias y todos los días también está el demonio presto a darnos la tentación para caer. Para eso existen los sacramentos. Pero no dejemos de que las iglesias evangélicas nos quiten eso. Si hay un hermano aquí que no persevera en la iglesia católica, vaya y pregúntele a su pastor, hermano pastor, bueno, ¿y por qué no bautiza usted niños aquí? Él le va a decir, pues sí, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que solamente cuando los adultos nada más pueden ser bautizados. Pregúntele usted, pastor. Nosotros nacimos de la Reforma, venimos de la Reforma protestante. Pero ¿por qué Lutero sí sigue bautizando niños y nosotros ya no? Hágale esa pregunta a su pastor. A ver con qué le sale. Se dará cuenta que el bautismo de niños implícitamente está en la iglesia, en la Biblia, donde dice que el carcelero, cuando creyó en Cristo, dice que fue y se bautizaron toda su familia, toda. También en la casa de Lidia, dice que también creyeron en Jesús y se bautizó toda su familia. Es imposible que en dos ejemplos bíblicos no hayan niños. Es difícil, pero los evangélicos dicen, no, ahí no habían niños. O sea, ¿qué nos hace constar a nosotros? Eso. Claro que sí. Tal vez en una no. Vamos a suponer que en una no había niños, pero en la segunda. Si cuando los hijos de los judíos, cuando iban a ser circuncidados, no se les andaba preguntando, miren, vamos, quiere que su hijo sea circuncidado. No, era un pacto ya establecido entre Abraham y Dios. Por eso que San Pablo dice que la circuncisión y el bautismo es el nuevo bautismo ya, la nueva circuncisión para el cristiano. Todo está en la Biblia, hermanos, todo. Todo es cuestión que razonemos un poco, profundicemos en la doctrina. Alguien podrá decir, hermano, pero es perder el tiempo. Yo no lo creo, fíjense. No lo creo. Alguien, primeramente Dios, por medio de esta palabra, o tal vez por otro video o por otro testimonio, a un hermano evangélico, va a reconocer de que hay necesidad de bautizar a sus hijos pequeños. Porque yo no me hubiese gustado ser evangélico y creer de que mi hijo no está escrito en el libro de la vida. Porque saben que una de las herejías, entre muchas, una de las herejías principales que cometen nuestros hermanos evangélicos es el pelagianismo. El pelagianismo dice de que un sacerdote Pelagio, enseñaba de que los niños no necesitaban ser bautizados porque ellos nacían sin pecado. Y ustedes han escuchado a muchos evangélicos decir eso. No, es que mi hijo no. Es que los niños nacen sin pecado. ¿Mm? Pero no nos olvidemos de que nosotros traemos esa manchita de la desobediencia de nuestros primeros padres de Adán y Eva.
Y ese pecado es el que borra el bautismo inicial, que es el bautismo de los bebés. ¿Y la fe de los papás ayuda? Claro que sí ayuda la fe de los padres. Si no, acordémonos cuando muchos padres en los evangelios, papás de jóvenes o que tenían hijos enfermos, llegaban donde Jesús y les decía, Jesús, ayuda a mi hijo, sánalo. Claro que sí ayuda la fe de los padres para los hijos. Claro que sí. No dudemos de eso, hermanos. Sigamos adelante. Y voy a mandar unos saludos aquí que me han mandado. La reflexión es la bendición. Hermana, bendiciones. Muchas gracias por estar pendiente. Alejandra Villalta también. Un fuerte abrazo. Alexander Ventura. Hermano, pues, salvadoreño también. Que anda ahí siempre predicando la palabra de Dios en las redes sociales. Hoy quise hacer un video un live en TikTok, pero sinceramente ya no sé. Yo quiero entender pues que el celular es el que me está fallando y espero pues de que, bueno, cuando uno se trata de predicar la verdad, el demonio siempre se va a encargar de que las cosas no pasen. Así que sigamos defendiendo nuestra doctrina católica, hermanos. Tenemos fundamento, tenemos historia, hagámoslo, sigamos adelante. La lucha es continua. Vayamos a los sacramentos, asistamos, seamos asiduos, porque solamente por medio de sacramentos es que podemos llegar a buscar la perfección de Dios. Pero no entremos en esa soberbia. No entremos que ya soy católico y yo ya estoy plenamente seguro que me voy a salvar. La misma iglesia nos dice que aunque estemos dentro del cuerpo, perseverando, pero si no perseveramos en la caridad, créanme que no vamos a entrar al reino de Dios. Lumen Gentium 14. Leamos los documentos de la iglesia, porque ahí hay bastante información. Como les digo yo, de la iglesia católica todos los días aprendemos, todos los días. Por eso es que quería iniciar yo con este tema del bautismo, porque es uno de los principales. Y es fundamental, hermanos evangélicos, es fundamental el tema del bautismo en los niños. No solamente atacar a la iglesia católica, porque para ellos lo fundamental es eso. Entre más anticatólicos sos, más vas a entrar en el cielo. ¿Quién dice eso, hermanos? Si vas a atacar, este es un mensaje para los hermanos evangélicos. Si vas a atacar a la iglesia católica, hazlo con fundamento. Y si un día entras a mi página a poner sticker, a poner cualquier barrabasada, yo prefiero que me pongas, mira, tu catecismo dice esto, el Papa tal escribió esto, y la Biblia dice esto. Con gusto vamos a debatir. Pero cuando ya empiezan a pegar stickers o cosas que en realidad no tienen sentido, o sea, no les voy a hacer caso. Lo más que puedo hacer es tomar una captura y exhibirlos. Porque nacer de nuevo no es solamente abandonar la iglesia católica y empezar a hablar peste de ella misma. No. Si en realidad naciste de nuevo, muéstranos con tu testimonio. Muéstranos con tu caridad. Muéstranos que en realidad tú sabes por qué te saliste de la iglesia católica. Porque el catecismo tal no te gustó. Y tú dijiste, bueno, por este numeral de la iglesia católica me salgo porque no estoy de acuerdo. Pero no, simple y sencillamente te fuiste porque ignorabas la doctrina de la iglesia. Para alguien, en realidad que es católico, de verdad, no solamente se queda de ir a misa, sino que también va a vivir retiros, persevera en una comunidad de la iglesia, trabaja para la iglesia. Alguien así es difícil que se salga, es bien difícil. Pero un católico que solamente va cuando le ronca la gana a misa,
Es presa fácil. Cualquier viento de denominación lo va a tambalear y se lo va a llevar. Después ahí andan con la Biblia debajo de la axila, diciendo, cuando yo era católico, fui un borracho, tenía muchas mujeres, golpeaba a mi mujer, era ladrón, y ahora que ya conocí a Cristo, miren, soy un buen cristiano. Yo ya no me echo loción, sino que me echo incienso. Hermano, por favor, no seamos irrazonables. La fe es continua, la fe, la salvación la peleamos a diario. San Marcos 13:13 dice que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y si estamos dentro de la verdadera iglesia, mucho que mejor. Más pronto hablaré del tema con respecto a nuestros hermanos, a las denominaciones que de alguna manera están unidas al cuerpo de Cristo por medio del bautismo, y que también la Iglesia Católica reconoce que dentro de ellos hay elementos de santificación. Pero no todas, hermanos, no todas. Yo no voy a hablar de un ecumenismo relativista o de un falso irenismo. No, hay que hablar la doctrina tal cual es. No por ganar un alma, no por ganar a un hermano separado, voy a decir, fíjate que si crees, no creas en algún dogma de la Virgen María. No. Yo voy a defender los 4 dogmas establecidos por la Iglesia Católica, marianos. Porque si en realidad el hermano evangélico conoce a Cristo, conoce la teología de Cristo, va a conocer también la teología mariana. Porque todo lo que se habla de nuestra Madre Santísima es por mérito de Jesús. Si Jesús nació sin pecado, su Madre Santa también no tiene pecados. Si Jesús subió a los cielos por sí mismo, también nuestra Madre Santísima fue llevada al cielo por su Hijo Jesucristo. Porque ella fue la primera prenda, la primicia de todo cristiano. Y si tú no crees que la Virgen María está en el cielo, ¿cómo crees que te va a llevar a ti, que sos más pecador que mí mismo o que otra persona? ¿Verdad? Por eso es que la Iglesia Católica siempre dice que para creer en un dogma mariano hay que creer también de que todos ellos fueron por méritos de Cristo. No fueron sacados de la manga. No un papa se levantó un día y voy a decir, voy a proclamar este dogma. Pero eso es más adelante. Más adelante vamos a hablar de eso. Así que, hermanos, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo. Y si pueden compartir este video, pues se lo voy a agradecer mucho. Y que Dios esté con ustedes. Que la paz de Cristo siempre los acompañe. En todo lugar y en todo momento. Y que nuestra Madre Santísima los cubra con su santo manto y los guíe siempre con su amor. Bendiciones.